Rafael Belaúnde de Libertad Popular ya se encuentra con nosotros. Rafael, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ya estamos prácticamente de cara a la segunda vuelta. Y hoy día Santiago Pedraglio, en su columna de todos los lunes, dice, segunda vuelta, no más 2021. Pero claro, estamos en un escenario parecido al 2021, solamente que Santiago añade que en esta oportunidad hay numerosas personas cansadas del mal menor, ¿no? Porque la vez pasada, pues, entre Keiko y Castillo, el mal menor, ¿cuál era ahí? Mucha gente se decantó al final por Keiko, pero terminó ganando Castillo. En esta oportunidad vas a tener un escenario muy parecido, Keiko Fujimori versus Roberto Sánchez. ¿Cómo la ves? Bueno, creo que era el escenario más probable, toda vez que en estos 5 años no ha ocurrido ningún cambio de fondo. Los problemas estructurales, las asimetrías sociales, la falta de infraestructura en el interior del Perú, sobre todo en el sur andino, nada de eso ha cambiado. Un crecimiento que es insuficiente para generar movilidad social. Entonces, y después un candidato como López Aliaga, que lo que hizo fue convertir a Keiko Fujimori en una persona más de centro, más de nivel, más de estadista. Sí, sí, Entonces sí. yo creo que ha sido el promotor. Parece hasta demócrata. El principal promotor de Keiko Fujimori ha sido el mismo Rafael López Aliaga, ¿no? Que le ha hecho un gran favor porque la ha corrido para el centro y ahora estamos... Roberto Sánchez no es Pedro Castillo, creo que Pedro Castillo tenía un carisma, una llegada, un origen mucho más popular, era el maestro de la Mauta del Perú profundo, que venía a reivindicar ¿Sánchez a los... es mejor o peor que Yo Pedro creo que Castillo? es peor, yo creo que ¿Por ha qué? aglutinado lo peor del castillismo, la parte más radical, y le ha sumado a Antauro Humala. Entonces, yo diría que de las 4 elecciones de Keiko Fujimori, esta es la que se perfila con mejores chances, claro. Ella también siempre tiene este impulso tanático para liquidar sus posibilidades hacia el final. O sea que habrá que ver qué es lo que ocurre, pero es una elección y lo lógico, yo creo que una semana más tarde y hubiese sido Nieto el que hubiese estado disputando pero los plazos son los plazos y yo creo que se ha cumplido con la voluntad popular y que los 2 candidatos más votados son los que van a pasar a la segunda vuelta y esa es la base de la democracia. Sin embargo, en esta elección, a diferencia de la del 2021, en la que ya había, por el lado de Keiko Fujimori, este clima tóxico enrarecido de que pudo haberse cometido un fraude, que al final se determinó que no hubo. En el caso de López Aliaga ha sido más fuerte, más intenso y ha estado acompañado por una corte, por hordas mediáticas, ¿no? Sí. Que le han estado haciendo barra en plan guaripoleras. Hoy día, por ejemplo, el Pasquín de la Caverna, ¿no? Titula "El voto no se roba" y le hace eco a todas estas cosas de López Aliaga en su conferencia de prensa con las pruebas del fraude que cada una era más absurda y ridícula que la anterior. Igual, Expreso las propala en portada y dice que siguen apareciendo indicios graves de manipulación del voto. Hemos visto grandes irregularidades, pero manipulación yo no del diría voto. que ni siquiera que grandes. Lo que ocurre es que esta vez han ocurrido en Lima. Exacto. Pero en toda elección es imposible que no ocurran, no irregularidades, percances, que no se instalan las mesas. Hay locales que no se llegan a abrir. Por lo general ocurren pues en Coracora, en Parinacochas, Claro. pero en Lima sí la noticia resuena. Ahora, yo creo que hace 5 años Keiko Fujimori decidió no poner pues personeros en la mitad del Perú.
Entonces, una elección reñida, al final es importante tener tus personeros. Parece que en esta elección sí ha tenido un ejército de personeros. Tanto que se los ha ofrecido a López Y Aliaga. López Aliaga no ha tenido buenos personeros, y cuando se ha repetido la elección en las mesas que no han votado, no es que quedó primero, no es que quedó segundo, quedó tercero. Entonces, no hay, pues, sencillamente López Aliaga ha ido perdiendo voluntad de voto, intención de voto, por sus propias conductas que lo hacían ver como una persona que no tenía la entereza psiquiátrica ni el temple de carácter para ser presidente de un país. Entonces, Sí. no hay otra. Todo lo demás es adherirse a una narrativa que no tiene ningún sustento. Sin embargo, estos espacios continúan con este retintín, ¿no? De que hay fraude. El caso de las actas de la llamada serie 900.000 es demasiado grave, dice Expreso. Todo es una operación destinada a alterar el resultado y favorecer a Roberto Sánchez en perjuicio de Rafael López Aliaga. Claro, pero nunca dicen quién, ¿no? Pero también es verdad que a lo largo de estos últimos 5 años, una parte de esta derecha más conservadora, mercantilista, ellos lo que querían era una segunda vuelta Keiko con López Aliaga. Sí. Pero en la democracia es la voluntad, pues, popular la que prima. Y no es ilógico este resultado. Es decir, si nada ha cambiado en estos 5 años, nada fundamental, la elección es casi una reedición de la elección anterior. Y llama la atención que los 3 primeros son 3 grupos que están hoy en el Parlamento y que son Tal cual. corresponsables también de todas las barbaridades que se han hecho, de alimentar el populismo, de aumentar el déficit fiscal. Los 3 prácticamente por igual. O sea, la gente no ha querido votar por el cambio profundo, ¿no? Y eso también es un tema para los analistas Sí, interesante, claro. ¿no? Y para los psicólogos, y los psicoanalistas y terapeutas. ¿Ah? Ahora, a pesar de ello, sí tienes un par de bancaditas, ¿no? Democráticas, Sí. como el Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Uno será de centro izquierda, lo que tú quieras, y el otro es un centro moderado, por llamarlo de alguna forma. Eso es un avance. Sí, yo creo que la bancada del Partido Buen Gobierno me inspira más confianza, no solo porque es más numerosa, sino que gane Keiko Fujimori o Roberto Sánchez va a impedir, incluso con... Lo que pasa es que en la de Ahora Nación hay una militancia antiminera que a mí me preocupa mucho, sí, bueno. porque puede ser un gran estorbo para que el Perú recupere niveles de crecimiento que tiene que tener si que queremos financiar las cosas que el Perú tiene que financiar. Pero por lo menos hay este contingente que evitaría cualquier rapto, pues, autoritario, cualquier antidemocrático. Entonces yo creo que por lo menos hay esa salvaguarda, ¿no? Hablando de estos candidatos de López Chao, de sesgo antiminero, una es Mirta Vázquez, ¿o no? Yo creo que es el emblema de la... Ya. Ahora, tú has sido muy duro, no sé si en un tuit que jugaste con el nombre de Mirta sí, y cuando era las Premier siglas ella. del MRTA. Sí, fue... Está esperando disculpas hasta No, ahora. pero yo se las he extendido, ¿no? ¿Cuándo? No, lo he hecho con Marcos y Fuentes. No te he escuchado. ¿Ah? No, sí, No te he sí. escuchado. No te he Fue- escuchado. no, Yo le entrevistaba yo, hace no, 2, 3 yo- semanas sí y califica- estaba resentida no, con eso. Es uno de los términos cuando me han dicho que había terruqueo, que yo considero que no, pero en ese tuit... ¿Cómo que no, ese Rafael? tuit yo ¿Cómo que diría- no? MRTA, sí, Mirta. bueno, era un acrónimo que era justo cuando vino Pero no la... me digas que no es Sí, no, terruqueo, sí, pues. sí, Ah, eso ya. sí. Cuando hubo la convulsión minera, ¿no? Que incendiaron el campamento de Inmaculada, ella pues quiso meter de contrabando lo del plan de cierre, ¿no? Todas las minas, toda operación minera tiene que tener un plan de cierre Ujú, vigente, sí. porque de repente la mina paraliza y no se pueden quedar los pasivos ambientales. Entonces, lo que quiso hacer creer ella es que no se iban a... como que esto era una fecha que caducaba la posibilidad que los proyectos mineros continúen.
Y el plan de cierre es como un brevete, vence y tú lo renuevas y lo renuevas en tanto la operación minera pueda continuar, ¿no? Pretender que el Perú para no renovar los permisos, los planes de cierre, es paralizar la actividad minera. Y el Perú no puede paralizar su actividad minera porque casi el 70% de las divisas que vienen al Perú vienen por la minería. El Perú sería un país más pobre que Bolivia si no fuese con la minería. Lo que también abre el capítulo de la enorme agenda de cosas por hacer, porque somos un país que depende casi exclusivamente todo el boom inmobiliario que parece que se está dando, el crecimiento de por ejemplo, las manufacturas metalmecánicas que exportamos, todo está asociado a la minería. Entonces somos efectivamente una economía muy concentrada y en tanto no mejoremos la infraestructura y la productividad de los peruanos vamos a seguir en ese camino. Pero el hecho concreto es que el Perú no puede renunciar a un enorme potencial minero, sobre todo cuprífero, que es el metal que el mundo va a requerir por los próximos 50 años, 100 años. Pero te excediste con... Sí, me excedí, sí, Claro. sí. Pero pide, pues, disculpas. Sí, le pido, se las reitero, se las cámara. pido, se las pido y la felicito por su elección, que va a ser senadora, ¿no? Entonces, Sí. yo fui muy, muy crítico de su gestión como premier y estoy, digamos, en las antípodas ideológicas con ella, pero sí fue un comentario indebido y del que me arrepiento. Terruqueador. Terruqueador. Ahora, ¿qué va a pasar con Libertad Popular? Porque Libertad Popular, una de las características que tuvo en esta campaña es que presentó extraordinarios cuadros para diputados y para el Senado de la República. Y ahora han comenzado a movilizarse algunas de las organizaciones que quedaron fuera, la de Marisol Pérez Tello, la de Mesías Guevara, para tratar de articular algún tipo de coalición de oposición democrática, porque va a ser necesarísima en estos tiempos. Ojo que hemos estado sin oposición durante años de años. Hay un pacto, pues, ¿no? Sí. Un pacto. No, nuestra prioridad ahora, nosotros tenemos candidatos regionales y para municipios provinciales, en algunos sitios más, en otros menos. En Ayacucho vamos a tener candidato regional, candidato a todas las provincias y candidato prácticamente a todos los distritos. En Huánuco lo mismo, en Apurímac lo mismo. Entonces, donde tenemos una organización más profunda, estamos dedicados a apoyar eso y después... pero yo estoy pensando más allá de esas elecciones, porque, ojo, estamos hablando de 5 años o más para tratar de recuperar un mínimo de institucionalidad. Bueno, yo creo que el partido, o sea, Libertad Popular, pasadas las elecciones regionales, va a perder la inscripción. Habrá que ver ya mi mandato como presidente del partido va a caducar. Yo no voy a buscar seguir al frente. Yo creo que si el partido queremos que siga vivo, tiene que haber un relevo, porque tiene que haber también unas consecuencias lógicas del resultado obtenido, ¿no? Nunca yo vi esto como un proyecto personal y estar una que otra machaconamente, ¿no? Yo me voy sin desvincularme de la política, pero voy a regresar a mi actividad privada. Pero sí creo que es importante, hay muchas personas que tienen una voz, que tienen un liderazgo como Marisol, como Mesías Guevara, con el mismo Carlos Espa, que siendo más conservador me da la impresión, pero que tienen algo importante que decir y hay que... pero sobre todo la defensa está en los votos del Parlamento, ¿no? Eso también es... Yo creo que yo puedo aportar con lo que son las iniciativas nuestras en reivindicar, digamos, un modelo económico que solamente es viable si es que también reivindica los justos reclamos sociales, ¿no? Yo creo que si quien gobierne el Perú los siguientes 5 años no entiende que la única forma de tener un modelo que se base en la inversión privada y en la iniciativa individual, la única forma que ese modelo sea sostenible en el tiempo es si es que a la vez trae justicia a los reclamos secularmente pues abandonados en el Perú. Claro, pero para que haya libertad económica plena, debe haber libertad política. Claro, y si esa libertad política
Y está amenazada, porque está amenazada no constantemente va a en haber el Perú, inversión, no puedes. No no, puedes. si las reglas de juego no se respetan. Yo creo que eso también Si le tomas terminó las pasando. instituciones judiciales, ¿qué es lo que va a pasar? O lo que han Bueno, hay que amenazado estar muy o vigilantes que va a para que pasar. eso no ocurra, ¿no? Hay que estar muy vigilantes para que eso no ocurra. Yo creo que se tiene que rescatar la independencia, pues, del Ministerio Público, del Poder Judicial, blindarlas. Yo creo que eso es fundamental porque la estabilidad, la predictibilidad, un ambiente de tranquilidad es fundamental para que el Perú recupere el nivel de inversión privada que requiere, porque la inversión privada es la base del crecimiento y el crecimiento es la base del empleo y la reducción de la pobreza. No es lo único. Yo creo que estos últimos 30 años nos tienen que servir de lección que el crecimiento por el único hecho de crecer no resuelve los problemas. Resuelve una parte, resuelve el tema de la caja fiscal, pero tiene que haber un país más cohesionado, más unitario, más integrado. Hay que combatir los lobbies que han explotado en estos últimos 5 años, el mercantilismo, las prebendas, las exoneraciones tributarias a grupos poderosos. Es decir, el Perú ha sido víctima en estos últimos 5 años de una sonada mercantilista que ha encontrado en el Congreso a su principal socio comercial. Entonces, eso también es una limitación para que el Perú se haya integrado, para que los peruanos, sobre todo del sur andino, sientan que son parte de un mismo proyecto de país, en un proyecto de desarrollo en común, ¿no? Pero para que eso cambie, eso no cambia solamente desde el Congreso o haciendo oposición desde el Congreso. Tiene que haber una oposición fuera del Congreso. Sí, y hay que, y sobre todo llevar un mensaje, hay que mantener una prédica haciendo énfasis en que hay ideas que no son contrapuestas, sino complementarias. Solo se puede crecer en un país que está en paz, que está en armonía, donde la gente no siente pues, que hay grupos de poder que a partir del lobby logran prebendas y beneficios que por ejemplo, una cosa objetiva, una corporación agroexportadora paga hoy 15% de impuesto a la renta, un comerciante en Puno paga 30% de impuesto a la renta. ¿Qué explicación puede haber para que eso sea justo? Alguien que está en la costa, con la mejor infraestructura del Perú, cerca a un puerto modernísimo, cerca a los mercados, paga 15%, pero el empresario emergente, Aymara de Puno, él sí, 30%. O el artesano del Cusco, 30%. Entonces, cuando las utilidades no se dan en el fragor de la competencia en el mercado, sino a partir del lobby, en la antesala de un ministerio, se empieza a erosionar, pues la gente dice, bueno, acá no hay pues competencia, no es el talento, no es el riesgo, no es la creatividad, sino es la capacidad de influencia política que yo puedo tener. Entonces, y yo creo que desterrar yo creo que es el principal cáncer que atenta hoy contra nuestra economía y va destruyendo todo, va a ir destruyendo la capacidad de que la agroexportación crezca, va a ir destruyendo la capacidad de que los nuevos proyectos cupríferos se pongan en funcionamiento. Y si eso no se atiende, el Perú va a tener graves problemas en recuperar tasas de crecimiento que son las tasas de crecimiento naturales para un país como el Perú, que deberían ser de 6 o 7%. Entonces, el desafío de quien gobierna el Perú va a ser tener un gobierno que convoque la inversión, tiene que ser un gobierno serio, predecible, que no rompa los acuerdos ni altere las reglas del juego, pero a la vez que sepa oír y atender con infraestructura. Hay que reivindicar el rol de la inversión pública, la obra física, la infraestructura física que no se puede concesionar, que está tirada al abandono, como la carretera, por ejemplo, Libertadores, la que va de Pisco a Ayacucho, ¿no? Donde se mueren todas las semanas personas. Entonces, tiene que ser un gobierno con mucho interés social y presente, ¿no? Y capaz de tratar de reconciliar o unir eso es fundamental. País por ejemplo, ese don no lo tiene ni Fujimori ni Sánchez. No, y yo creo que una cosa que es urgente es se tiene que convocar una comisión como fue la comisión de Uchurajay, como fue la comisión de la verdad,
con gente notable, incuestionable, que dé una explicación de lo que ha ocurrido con la sonada, la represión brutal de Con la masacre. ¿no? Porque la justicia obviamente tiene su camino y tiene sus tiempos, pero la población, sobre todo los deudos, necesitan una explicación. Y para eso tiene que haber, nosotros habíamos planteado, tal como se hizo en Uchurajay, una comisión que investigue y que dé un informe, ¿no? Y eso creo que sería un gesto fundamental para avanzar hacia la reconciliación. Y después también la reconciliación no solamente puede ser con gestos políticos, sino con hechos concretos. Hay que masificar el gas de Camisea, tiene que haber un gasoducto surandino, la infraestructura en educación, en salud en el sur del Perú es impostergable. Entonces hay una... Sí, pero volviendo a esta idea de lo de una comisión investigadora al estilo Uchurajay para el caso de las masacres. En esa oportunidad, tu abuelo, Fernando Belaúnde, convocó a Mario Vargas Llosa. ¿A quién convocaría? ¿A quién debería convocarse en esta oportunidad? Bueno, no me aventaría a comprometer a nadie, pero hay gente talentosa, hay gente... No, pero pues. No, yo creo que hay gente vinculada a la Iglesia Católica, hay gente vinculada a la academia, en tanto sea plural, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Tiene que haber alguien de todas maneras proveniente de la Iglesia y de la academia. Yo creo que eso es... no hay pues en el Perú hoy una figura como Vargas Llosa, ¿no? Ese es, pero sí hay gente que podría hacer esto sin ningún problema, ¿no? Yo creo que es importante porque sí sería un mensaje de reconciliación con una parte del Perú que sí está relegada. Es una realidad. Si tú ves cuántas postas médicas no tienen médico, bueno, la mayoría están en el sur del Perú. ¿Dónde están los colegios con peor infraestructura? En el sur del Perú. ¿Dónde está la peor infraestructura pública? En el sur del Perú. ¿Y de dónde sale la principal riqueza minera? Del sur del Perú. ¿De dónde sale el gas de Camisea que nos permite tener energía barata en el Perú? En el sur del Perú. Entonces, hay unas contradicciones. Entonces, es lógico suponer pues, que la gente esté indignada. Entonces, yo creo que ese es el principal desafío y es reconciliar a esa parte del Perú con un modelo de prosperidad y de modernidad. Es la única forma de tener un modelo consistente que tú lo puedas mantener en el tiempo, ¿no? Por eso yo no soy tan crítico del gobierno Humala. Yo creo que Humala pudo haber crecido mucho más. Creo que cometió errores cuando quiso nacionalizar Repsol al comienzo. Creo que eso liquidó la inversión en su gobierno. Pero le tocaron mal los precios de los metales, pero sí tuvo una agenda que ahora la misma Keiko Fujimori, por ejemplo, la de beca 18. No, y si comparas a Ollanta Humala con todo lo que hemos tenido en los últimos años. Y yo creo que se fue muy injusto. Es nuestro Winston Churchill, ¿eh? Yo creo que se fue muy injusto con él. Sí. Tuvo Además, un gobierno muy estable. preso a Keiko fuera cuando han sido procesados prácticamente por los mismos eso también hechos. es una inconsistencia que no se Alucinante. entiende, ¿no? Porque no aplica en este caso a igual derecho. Sí, no sé ¿no? cuál es la... Sí, pero no soy abogado. Yo tampoco soy abogado. Pero hay una cosa rara ahí, ¿no? Pero tiene que haber un esfuerzo, hay que reivindicar beca 18, pensión 65, los programas sociales, que solo son financiables si es que el Estado recibe recursos de una mayor actividad económica. Entonces, ese es un claro ejemplo que se puede crecer y se puede a la vez atender a los reclamos pues, sociales que son tan... un país en paz es lo único que te garantiza un país próspero, ¿no? Rafael, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Fue Rafael Belaúnde, líder de Libertad Popular. Pausa y regresamos con el doctor Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, que va a demandar penalmente a Rafael López Alea.